Y ahora es el momento de presentar a una médica psiquiatra, presidenta del capítulo de juegos patológicos y otras adicciones conductuales de APSA, de la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Estamos hablando de Cecilia García. Hola Cecilia, Mariana Márquez te saluda. Hola. Hola, ¿qué tal? Escucho muy bajito, no sé si me pueden subir el retorno. Puede ser, nosotros te escuchamos perfecto, ahí el operador Ahí está. escucho mucho mejor. Ahí está, buenas tardes, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Qué lindo tenerte. Es un tema complejo que se viene trabajando en las escuelas. Esto a ver, comencemos, para empezar, ¿qué entendemos exactamente como adicciones conductuales y cómo se diferencian de las adicciones a sustancias? Hola, Cecilia. Hola, ahí te dejé de escuchar. ¿Me dejaste de escuchar? Bueno, la Ahora te pregunta, escucho otra vez. Sí. ¿qué entendemos exactamente por adicciones conductuales y cómo se diferencian de las adicciones a sustancias? Bueno, es una muy buena pregunta porque en general lo que nos pasa es que tenemos mucho más a mano en la mente el pensar en consumos cuando se trata, digamos, del consumo de una sustancia, de alcohol, de tabaco o de otras sustancias psicoactivas. Y a lo largo, digamos, del tiempo y a lo largo de la experiencia en salud mental hemos podido ir descubriendo que las personas no solamente establecemos vínculos poco saludables con las sustancias, sino que a veces también estos vínculos adictivos o de consumos problemáticos tienen que ver con acciones, con conductas. Entonces inicialmente se empieza a descubrir que había un grupo de personas que podían desarrollar un consumo problemático de juegos de azar. Esta es la adicción conductual más vieja, digamos, que ha sido más estudiada, y a lo largo, digamos, del tiempo hemos ido también conociendo que estas situaciones se pueden expresar en otros contextos. Por ejemplo, en un tema de consumo de videojuegos o consumo de redes sociales, o gente que tiene un problema compulsivo en relación a la compra, o inclusive algunas acciones o situaciones que son necesarias para la vida, como el sexo, el ejercicio físico o la comida. Y en todo caso se empieza a constituir este capítulo que vos muy bien mencionabas, que se llama adicciones conductuales o comportamentales. El foco, digamos, el núcleo de la adicción conductual tiene que ver con que la persona empieza a consumir no solamente para sentir placer, de hecho deja, digamos, de consumir para gratificarse, como uno podría decir, bueno, tomo un vaso de vino porque me gusta y es ese vaso de vino y nada más, sino que la persona le empieza a pasar que empieza a consumir para evitar el malestar que le genera no estar consumiendo, ¿sí? A la vez que le empieza a pasar que no puede pensar en otra cosa, ¿sí? Si el tema es, digamos, con el ejercicio, hace ejercicio porque cuando deja de hacerlo se siente muy mal y solamente mejora volviéndolo a hacer, y además lo único que se le ocurre, lo único que le ocupa toda la mente es ese tema, ¿sí? Así que tiene esos dos componentes, lo compulsivo y también esta cuestión de tanta atención y tanta prioridad o tanto compromiso afectivo con esa conducta. Y en el caso particular de juegos patológicos, ¿cuáles son las señales de alerta más frecuentes que existen, o para tener en cuenta, ¿no?, las familias o los propios jugadores que tienen que estar alertas de que algo distinto está ocurriendo? Bueno, en general, viste que el juego tiene que ver con el desarrollo humano y uno, digamos, hay cosas que va aprendiendo del mundo y de las propias funciones de uno mismo, Sí. Que se aprenden mediante el juego. Después uno va a la escuela y hace un aprendizaje también, que muchas veces está vinculado a lo lúdico, sí. Y después cuando somos más grandes, esa actividad de juego queda para los espacios de ocio, de entretenimiento, y en todo caso uno puede jugar, inclusive juegos de azar, como una cuestión recreativa, ¿no? Uno dice, bueno,
me gusta jugar juegos de azar, y entonces voy a apostar tanto dinero, que en realidad es un dinero sobrante, que excede y está destinado para eso, juego por el fin mismo de jugar y de obtener, digamos, ese placer o ese entretenimiento, es un poco de tensión que termina siendo agradable. Puedo jugar para compartir además con los demás, con mis amigos, con mi pareja, ¿no? Como una cuestión social. Ahora, esto se empieza a enrarecer cuando yo empiezo a jugar, y esto lo podemos observar, cuando empiezo a jugar para evadirme de los problemas que tengo o para evadirme o transitar estados afectivos negativos. Estoy muy angustiada, estoy muy tensa, y entonces aprendo que jugando juegos de azar eso se alivia. Eso tiene un paso, digamos, siguiente en gravedad, que tiene que ver con que empiezo a aprender, o bien lo único que se me ocurre para transitar los conflictos o para atravesar estados afectivos negativos, como la frustración podría ser, o la tristeza o la ansiedad, solo lo único que puedo hacer para afrontar es el juego. Eso sería el mecanismo de afrontamiento exclusivo, que termina siendo muy disfuncional porque no resuelvo nada y en general me genera más problemas. Sí. Y eso en un paso posterior tiene que ver con que yo podría en todo caso desarrollar lo que nosotros llamamos como dependencia, que es esto que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con jugar para aliviar el malestar que me provoca la abstinencia al juego, y que lo único que se me ocurre, lo único que tengo en la mente presente 24 horas, 7 días a la semana, es cuando voy a volver a jugar. También pasa que el objetivo del juego, este fin del juego, que en un juego saludable y recreativo tiene que ver con solamente jugar, digamos, juego porque jugar es placentero o es divertido. La persona que empieza a tener un vínculo de dependencia con el juego empieza a jugar por cuestiones que no son razonables ni posibles. Por ejemplo, empiezo a jugar esta partida para recuperar la plata que perdí, ¿sí? O a veces vemos clínicamente, o uno puede observarlo en su casa, y en todo caso entender que esta persona ya no puede controlar cuánto tiempo juega ni qué deja de hacer para volver a jugar, sino que se empieza a desvirtuarse. Entonces dejan de, no sé, primero, por ejemplo, podría empezar a faltar a mis reuniones sociales, a los cumpleaños con amigos, o podría dejar de estudiar o dejar de hacer las cosas que tengo que hacer para el otro día, para mi trabajo, o podría pasarme también que en el trabajo no puedo concentrarme y empiezo a jugar en el trabajo. Entonces empieza a no poderse controlar lo que la persona decide dejar de hacer para volver a jugar. Claro. Muchas veces también sostenido por algunas distorsiones, por algunas ideas, creencias que no son reales, ¿sí? Que son falsas, que muchas veces tienen que ver con una mala interpretación de cómo funciona el azar. Recién mencionábamos que a veces lo que vemos, en general lo que vemos, es que la persona juega pensando que va a ganar plata, ¿no? Cuando justamente el juego de azar es lo contrario, la chance que yo tengo de ganar siempre es muchísimo más pequeña que la de perder. Entonces, bueno, voy a volver a jugar para recuperar la plata que perdí, entonces si tomo prestado este dinero, lo voy a multiplicar, y después cuando sale el resultado, bueno, resulta que no, que la perdí, estoy en un problema peor que cuando empecé esa tirada, o a veces hay una interpretación falsa de los resultados, y se cree que si esta tirada perdí, la próxima entonces voy a ganar, y cada vez que pierdo más me acerco a poder ganar en el futuro, o a veces se presentan como personas que tienen un recuerdo mucho más activo y atento de las veces que ganaron, pero se olvidan de las veces que perdieron. Entonces muchas veces se creen que son profesionales del juego de azar, que lo dominan, que son buenos, que en general ellos ganan. Lo que les pasó es que no se pudieron retirar a tiempo, pero entonces la próxima vez lo van a poder controlar. Y todo un sistema, digamos, de creencias que sostiene este hábito de juego que hace tan mal. Esas son algunas señales de alarma. Después, otras cosas que podemos ver es que la persona está cada vez más aislada, que justamente para no contar lo que le pasa, porque suele dar mucha vergüenza, suelen ser situaciones muy estigmatizantes que generan mucho dolor y que hacen que la persona se aleje
digamos, de los demás para que no se den cuenta lo que les está pasando, entonces ocultan, se aíslan, otras veces puede haber mentiras para tratar de ocultar justamente lo que les pasa, puede haber un ánimo más triste, mayor desesperanza también, porque realmente se sienten muy mal, o inclusive ideas de desesperación. En general vemos eso, pero también puede haber problemas de sueño. Bueno, uno puede ver que la persona se arregla menos, se cuida menos, ¿no? Y un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas conductuales que si uno conoce mucho al otro, a veces no puede decir, bueno, pasó esto y me doy cuenta de que a partir de esto que observo algo está sucediendo, sino que son señales sutiles que en todo caso cuando uno las ve atando cabos, está bueno poder habilitar la palabra y empezar a preguntar qué pasa sin juzgar, ¿no? Tratando de acompañar y sabiendo que la persona probablemente lo primero que le pase sea no tener ganas de contarlo porque le da mucha vergüenza y mucho malestar. Claro, no dejarse en descubierto de esa debilidad, ¿no? Y también asumirse enfermo, cuando alguien también cuesta a uno, creo, decir a uno mismo que hay algo que lo domina, ¿no? Que lo puede, que lo vence. También asumirse a uno y asumirse frente al otro, esas posiciones. Ahora, ¿qué avances existe hoy en tratamientos? ¿Y qué mensaje le daría para ir cerrando a quienes están atravesando una situación de adicción conductual o a sus familias, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías? Bueno, justamente eso que decís es muy importante porque son problemas, digamos, en donde la desesperanza es lo primero que aparece, ¿no? Y muchas veces también la negación, esa sensación de, bueno, yo la próxima lo controlo, ¿sí? Muchas veces esa situación, esas condiciones van haciendo que a la persona le cueste un montón poder transmitir lo que le pasa, y a veces no solamente transmitirlo, sino darse cuenta de lo que le pasa. Ahí, digamos, hay como dos caminos o dos puertas de entrada a una evaluación por salud mental que sería lo mejor que le puede suceder a esa persona, como para tratar de indagar acerca de qué le pasa, ¿no? Por ahí no hace falta ponerle el título o el rótulo de tengo un problema adictivo, no, bueno, voy a consultar a ver qué me está pasando y que me ayuden a pensarlo y ver si esto se puede resolver. En principio, digamos, uno puede ir como persona que demanda al sistema de salud una evaluación para tratar de ver en qué estamos y pensar si es necesario un tratamiento. Y muchas veces, como estas personas que lo padecen, no pueden registrar y tomar contacto con eso que les pasa y hay mucha negación porque, digamos, es parte de lo normal que suele suceder, uno como familiar o como amigo se puede acercar al sistema de salud para contar, digamos, algo de la situación y que lo ayuden a pensar qué puede estar pasando y también acercarse a esa otra persona que no está pudiendo pedir ayuda y en todo caso ayudarla en algún momento a vehiculizar. Esas son dos puertas de entrada distintas, pero que las dos sirven un montón. Muchas Tratamientos gracias. hay. Muchas gracias. Te digo que vamos a volver a convocarte porque es para seguir este tema, hay que profundizar aún más. Y los tiempos radiales son muy cortos, ¿viste? Sí. Así que te vamos a volver a convocar, Cecilia. Dale, encantada. Te agradecemos mucho. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias. Y pasó por Asuntos Docentes, a médica psiquiatra, presidenta del capítulo de juegos patológicos y otras adicciones conductuales de APSA, la Asociación de Psiquiatras de Argentina.